¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. ¿Cómo nos estén? Depende del momento del día en el que nos estén viendo. Bienvenidos nuevamente a Inspira con Amor, un espacio en donde estamos compartiendo experiencias y herramientas basadas en la crianza y también en la educación. Nosotras creemos en el proceso de aprendizaje positivo y creemos que este proceso de crianza y de desarrollo infantil puede ser también un pro y puede ser algo que se puede disfrutar también tanto el adulto como el menor. Vamos a compartir experiencias con expertos como el día de hoy, amigos, madres, maestros, todos los que sumen a la crianza positiva y basada en el valor más importante que tenemos en el mundo, que es el amor. Entonces está nuevamente el día de hoy con nosotros Nelly, que es parte del equipo, por supuesto, pionera de Inspira con Amor, y el día de hoy también está acompañándonos Ariana Torres, nuestra psicóloga invitada, porque no la podíamos soltar porque quedaron algunas cosas que pues que todavía nos motivan a hablar y a hacer este segundo bloque. Bueno, nada más les voy a recordar quién es esta hermosa persona que también nos acompaña, que es nuestra invitada el día de hoy. Ariana Torres, pues es licenciada en psicología, tiene una maestría en terapia transgeneracional sistémica, tiene un diplomado en terapia infantil cognitivo-conductual y tiene un diplomado en neurociencias contemplativas. Y por supuesto nos acompaña nuestra pionera Nelly. Bienvenida nuevamente. Y bueno, no podíamos soltar a Ari porque queríamos seguir platicando, queríamos seguir hablando sobre el temperamento. Queríamos hacer como un cierre para ustedes sobre el temperamento. Les voy a leer este pedacito que escribí para ustedes. Dice, el temperamento consiste en las diferencias individuales, en emoción, en activación motriz y en reacción de atención a estímulos. Entonces, simplemente lo podríamos abordar en algo tan sencillo como cada ser humano es único. Entonces, el temperamento da forma a los resultados de los niños e influye en la manera en la que interactúan con su entorno y en cómo los adultos y los niños reaccionan ante este. Nos quedaba como ganas todavía de estar platicando sobre de qué punto de vista podemos basarnos nosotros como maestros, como especialistas, como papás, más específicamente, cómo nos podemos basar nosotros como maestros y como papás en casa para ver o como para entender el temperamento de los hijos. Habíamos platicado que existían estos cuatro nombres, por así decirlos, clasificaciones, por así decirlos, que sabemos que no son definitivas, pero queríamos como platicar un poquito, abordar un poquito sobre cómo podríamos nosotros como guiadores, como formadores de crianza, formadores de la educación, basarnos más o menos en qué tipos de temperamentos conocemos. Entonces, no sé si podrían, por ejemplo, darnos una idea, Nelly, así en general, hablarnos un poquito sobre los tipos de temperamento, cómo podríamos basarnos. Sí, recapitulando un poquito, como lo veíamos la semana pasada, que hablábamos del temperamento sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. De alguna manera, desde mi área terapéutica lo trabajamos así, que esto se correlaciona con los 4 elementos, como habíamos dicho. Evidentemente, Ari tiene otra visión, que es lo que le digo que me llama muchísimo la atención, escucharla, cómo poder integrar esas fases, porque todos sabemos que todos son como herramientas, ¿no? Y todo va sumando y depende de la mirada que tengamos y este ojo de observador. ¿Qué me gustaría rescatar? Por ejemplo, los 4 elementos, que es donde yo me baso y es la mirada, ¿no? El fuego, la tierra, el aire y el agua. Trabajamos nosotros desde la terapia floral evolutiva con este mandala,
que si se fijan aquí tenemos, este es el temperamento del fuego, este es el del aire, este es el del agua y este es el de la tierra. ¿Qué pasa? Para nosotros como papás es más sencillo ubicar, muchas veces en la escuela nos dicen, no, tu hijo es extrovertido o introvertido, y es como, bueno, sí, ¿y qué hago con eso, no? No lo voy a sentar aquí porque limito su expresión, sino necesitamos saber de qué manera integrarlo o de qué manera él se conozca, se pueda ubicar, sepas de su potencialidad o de su capacidad, ¿no? No es nada más el niño necesita moverse mucho y no cabe en este campo, ¿sí? Sino tengo que llevarlo a otro, porque en esta escuela o porque en este grupo somos de determinada manera y no encaja, ¿no? O el niño introvertido que de repente es así como, es que el niño no habla, el niño no opina, el niño no dice, el niño no se relaciona con alguien más, pero es que desgraciadamente se nos olvida poner atención, escuchar y saber qué necesita cada pequeñito, ¿no? Entonces, me gustaría hacerlo de una manera visual y sencilla. Tenemos el campo explorativo del fuego y el campo explorativo del aire. Estos dos tendemos a ser extrovertidos. No significa que haya personas extrovertidas e introvertidas, sino que una parte de nosotros tiende a ser extrovertido o tiende a ser introvertido. Cuando estamos en ese campo de exploración, tenemos como más capacidad o tendencia a esto. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, vuelvo al tema del salón de clases, ¿no? Que de repente ahí es cuando los niños tenemos como de todos colores, sabores, gustos y demás. Sí, claro. Sí. Entonces ahí es donde de repente es como, este grupito es como de más movimiento, este grupito es como más artístico o más de introspección, o le gustan más como las herramientas como moldear o la plastilina o hacer cositas de barro o la pintura, y el otro grupito que está preguntando todo el tiempo, oye, pero esto mismo, o quiere opinar y quiere decir, y el otro es como de el que se pega a la maestra o que no quiere entrar al colegio porque no quiere soltar la casa, no quiere soltar a los padres. Entonces, desde ahí podemos empezar como a ver esta lucecita que nos marca la pauta desde dónde se está moviendo. Como decías, esto no quiere decir que es para siempre. Simplemente te marca esta pauta para decir, en este momento, esta personita, hablando ya de personalidad y demás también, se está moviendo en este campo. ¿Qué está necesitando o qué está pidiendo? Y ahí la herramienta que tengo propuesta para esta sesión, no sé si gustan que la comparte aquí, porque de ahí como que derivo como el por qué y el cómo, pero también me gustaría escuchar a Ari que nos comente cómo observa, digo, obviamente yo hablándolo desde el campo de la terapia floral, claro, pero me gustaría escucharte cómo lo vives tú con desde tus consultantes, que muy probablemente sea como diferente la visión de mis consultantes, ¿no? Me gustaría saber. Y creo que está padrísimo. Tengo como algunos años, mira, la verdad te voy a ser súper honesta, hace unos, no sé, al inicio de mi carrera me costaba mucho trabajo entender que había otras formas, ¿no? De llegar a Roma. Ahora, después de tantos años y tantas cosas que han sucedido, me doy cuenta que literalmente jamás ni una es mejor que la otra, ¿no? Todas las formas de llegar son formas importantes y necesarias, ¿no? O sea, no todos pensamos de la misma forma ni no todos hacemos lo mismo. Para mí tiene que ver lo mismo con estos cuatro, o sea, como estas cuatro formas de llamar el temperamento. El humano siempre ha buscado poner lo que hacemos en una categoría y ponerlo como si fuera una receta, ¿no? Siempre ha sido como la forma del humano para poder resolverlo de manera más fácil. Pero como decía Andy, como decías tú, o sea, aquí está cañón, no se puede, ¿no? Y a mí siempre me confundió esto de esta teoría, porque yo decía, a ver, si el temperamento es con lo que naces y yo lo leo, yo digo, pero es que yo no podría ser solamente uno, yo podría ser varios. Entonces, si es con eso que nazco, no podría ser modificado con el tiempo. O sea, tendría que tener como al final una raíz que siempre fuera similar, ¿no? A mí por eso esta teoría en sí siempre me confundió muchísimo. Además, bueno, pues como habíamos dicho, ¿no? Es de la época
de Aristóteles y demás. O sea, no sé precisamente en qué época, pero sí sé que es una Hasta de el las siglo primeras XIX cosas, ya de las se primeras registró. observaciones. Siglo XIX, Sí. ajá. Entonces, creo que fue muy importante en su época y que sigue siendo importante porque nos da una pauta o una forma a cómo irnos, como ir visualizando, ¿no? O ir acompañando a los niños. Creo que el mandala que enseñaste es una herramienta padrísima porque a los papás les es bien fácil cuando lo ven, cuando les dices, oye, Claro. fíjate que el temperamento de tu hijo, y es como, las palabras no me alcanzan para entender lo que me estás diciendo, ¿no? Pero cuando lo ven, cuando ven colores, cuando lo ven plasmado, siempre hay un impacto mucho mayor, ¿no? Los papás lo entienden mucho mejor, los papás, los maestros y uno mismo, ¿no? Entonces creo que, bueno, desde mi visión, vemos como estos puntos, no como como una parte medular de lo que está sucediendo. Siempre que un niño ya te llegó a terapia o ya te llegó a consulta es porque algo sucedió que a alguno de los normalmente adultos no les está gustando algo que está haciendo él. No sabemos si en realidad está bien o mal, pero no les está gustando. Entonces, yo lo llamaría como una conducta adaptativa a lo que está sucediendo en casa. Pusiste un ejemplo que me encantó porque a mí me pasó o sea, he tenido muchos acercamientos con niños de este tipo. Mamá, no quiero ir a la escuela, ¿no? Y antes de ir a la escuela me hago pipí en la noche, me duele la panza, no hay una serie de cosas, ¿no? Y podemos pensar que este niño con esta parte extrovertida no está permitiendo que esté yendo a la escuela. Es una conducta súper recurrente cuando algo sucede. Tú decías, es que no quiere irse, no quiere despegarse de casa, ¿no? Uno de mis pacientes, por ejemplo, iba a la escuela y no quería, era un llorar, llegaba a la escuela y lloraba y la mamá, es que no entiendo, o sea, de verdad está padrísimo y le encanta la escuela, una vez que ya lo dejo, sí se queda, pero en el coche me llora, lo tengo que arrancar del coche para meterlo a la escuela y me siento muy mal porque esta culpa, ¿no? Que a las mamás y a la mayoría nos arrastra, me arrastra, no, como lo tuve que aventar a la escuela y lo dejé llorando y al final la maestra me dijo que ya estaba perfecto. Pasa muchísimo. Cuando voy descubriendo, o sea, me meto, ¿no? A ver, platícame cómo es tu semana, platícame cómo es la interacción que tu hijo tiene con tu papá, con tu marido, platícame, ¿no? Y así fuimos escarbando y con esta oleada, ¿no? De mujeres desaparecidas, el niño dice, es que me da mucho miedo que mi mamá desaparezca mientras yo esté en la escuela. Ah, va. Entonces ya viene de un pensamiento que el niño generó por una cosa que está pasando a su alrededor. Y aquí hay dos vertientes. ¿Cómo le digo al niño que no es cierto si sí es cierto, si estamos desapareciendo? Pero también hay que ayudarle a bajar la ansiedad, ¿no? La mamá me decía, pero es que yo no le digo, no es como que yo le diga y le enseñe las noticias y le diga, oye, ¿sabes qué? En México estamos desapareciendo 10 mujeres diarias. Vamos 24,000 mujeres desaparecidas en los últimos años. O sea, no se lo digo. ¿Cómo el niño lo sabe? Bueno, es que está inmerso en la sociedad. Si no lo dice la mamá, lo dice la maestra mientras está en el recreo platicando con la otra maestra de, oye, ¿viste lo de Devani? Y los niños están escuchando todo. Sí, los niños traen el tema, todos. Entonces, al final, esa es como más la perspectiva que yo tengo. Y creo que me podría funcionar como, por ejemplo, decir, el día de hoy este chaparrito trae tendencia a esto. Pero yo lo diría como el día de hoy porque me parece como la parte del temperamento, te juro, y la leo y digo, es que sí, tiene que tener como, me cuesta mucho trabajo como comprenderla hasta el fondo porque para mí sería inamovible si es innato. Ok, o sea, si ahí viene, va el punto yo te quiero interesante. escuchar eso. Ahorita que decías justo esto, de que toda la información está ahí. Este chaparrito es como, evidentemente está desde el elemento agua, desde las emociones, desde lo vincular. Es tan fácil y tan permeable que me mezclo con el océano. Haz de cuenta que es como, en este momento estoy siendo una gotita de agua y me fundo en la inmensidad de las emociones de las demás. Entonces, ellos, estando en este temperamento, a ver si me explico un poquito desde dónde se mueve, porque sí, o sea, así como dices, es como un mundo de información. A mí al principio me costaba trabajo también, pues yo decía, ¿cómo? O sea, no puedo ser nada más una cosa, como decías tú. De repente te empiezas a dar cuenta. Regreso al tema de me fundo con el otro. Mi mamá, astrológicamente, es mi punto lunar, mi parte inconsciente y es mi lugar seguro.
¿sí? En nuestra carta natal aparece ese lugar seguro, esa luna donde nos irradia esa capacidad de sentir que mi mamá me protege, me contiene, y es esa parte que se trabaja desde el elemento agua también. Por eso los niños necesitan en su primera etapa de vida mucho a la madre o a alguien que ejerza el rol de madre, lo maternal, el cuidado, la protección, pero desde lo nutricio y lo femenino. Entonces, por eso esta parte de por qué, aunque, o sea, no le puedes decir que no hay esta información porque es real, pero desde dónde lo está percibiendo, desde dónde lo estoy viviendo, como, aunque no se lo digas, me fundo con el colectivo, incluso, ¿no? Porque soy tan permeable que esta información penetra en todo mi ser. ¿Qué pasa ahí? Desde los temperamentos, como lo abordamos en esta área, es prácticamente esto. Tenemos los 4 elementos y los 4 temperamentos. ¿Qué pasa? Se activan en determinados momentos y por determinadas situaciones. Cuando aparece un conflicto, cuando hay un tema de que no quiero ir a la escuela, de que hay un alimento enfrente de mí, ¿a qué me lleva este alimento enfrente de mí? ¿Por qué no lo quiero comer? ¿Por qué lo rechazo? Porque, voy a poner un ejemplo, un niño con elemento aire, pongo el elemento que tengo más cercano, que es el de mis hijas, tienen su luna en aire, su luna está en Libra. Yo me baso también mucho en la astroterapéutica, y de ahí derivamos muchas cosas, pero ya en otra ocasión platicaremos ese tema que también es interesantísimo. Entonces, mis hijas tienen luna en aire. ¿Qué pasa? Si estoy en elemento aire, necesito información todo el tiempo. Entonces a la mamá hay una demanda excesiva de información para yo sentirme seguro, sentirme contenido, sentirme nutricio. No significa que todo mi día vaya a estar yo así, pero sí una carga, cuando yo sienta esta impotencia o inseguridad en algo, voy a requerir información. ¿Pero a dónde vamos? ¿Pero por qué? ¿Por qué las personas están haciendo esto? ¿Por qué alguien dijo que no debíamos de entrar ahí? Entonces, esa es la forma de actuar de un niño cuando tiene una carga importante de elemento aire o de temperamento en aire, ¿sí? Cuando un niño tiene su luna, y me voy a la luna porque la luna nos rige los primeros como 7, 8 años de vida, que es donde hay una demanda de mamá, ¿sí? De nutrición, que va a ser la base para la posteridad de nuestra vida evolutiva, ¿no? Entonces, si nos vamos a la parte del elemento fuego, es como que el niño, para sentirse seguro, va a necesitar movimiento, acción, golpea. Porque si yo golpeo, si yo me conflictúo, si yo hago berrinche, si yo genero tensión desde el arquetipo de Marte o marciano, yo me voy a sentir seguro porque sé que puedo defender, me puedo defender, me puedo hacer cargo de mí. Y así pudiéramos ir dando ejemplitos. No sé si queda un poquito como pues, como abordado ese punto desde donde lo vemos nosotros. Y sí, es en sí que no, o sea, no es que todo el tiempo te rija tu temperamento, sino que naces con los 4 para en determinado momento hacer uso de, o sea, hoy puedo hacer uso de de aire, hoy tengo más fuerte mi influencia de agua, porque necesito estar más vincular, o en este momento de mi vida, necesito más. Hay niños, no sé si se han fijado también, que necesitan actividades mucho de salir al parque, o de estar jugando con tierra, o de hacer masita, o de construir, cuando están en, por ejemplo, una crisis, una separación, un divorcio. Entonces se van a esta parte introvertida, y es, mientras yo esté construyendo, me puedo olvidar de que algo se está destruyendo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es mucho estos procesos de incluso el yin y el yang, ¿no? Como equilibrar estos puntos. Para eso son los 4 elementos. Y ahorita les quiero compartir la parte por qué una planta y cómo se me hace padre transformar esta información para los pequeños, para que puedan entender la potencialidad que tienen de hacerse cargo de ellos. ¡Qué padre! Sí. Ok, entonces nos vas a compartir una herramienta de cómo nosotros podemos transmitírselo a nuestros chiquitines.
Exactamente. Bueno, de una vez empecemos con eso, ¿no? Sí, Ya, sí, pero sí. Ujú. tengo aquí 2 plantitas, plantotas. ¿Sí? Ay, qué Entonces, bonito. podemos decirles a ellos que podemos observar, incluso a las que tenemos en la casa o en cualquier lugar, incluso invitarlos a un vivero, para que vean la diversidad de plantas que existen. Entonces, me gusta empezar con ese tema como, ¿qué observas? ¿Qué ves ahí? Lo primero que vemos es infinidad de información, ¿no? ¿Qué tiene una planta? Empezamos a derivar. ¿Tiene tierra? ¿Sí? Ujú. Tiene esta materia, el cuerpo, la tierra. Tiene el fuego, se lo da el sol. El aire, se lo da el viento. Y el agua, nosotros la vamos a nutrir. A esta tierrita vamos a nutrirla para que siga creciendo. Entonces tenemos los 4 elementos. ¿Qué pasa si a la plantita no le da la cantidad de sol necesaria? No va a tener la fuerza suficiente para seguir con su vida y crecer o desarrollarse, ¿sí? Nos damos cuenta incluso en los diferentes tipos de plantas o flores que una necesita más luz, otra menos, igual nosotros, ¿no? O sea, nacemos con ciertas condiciones que nos vamos haciendo evolutivos a esa condición, ¿no? Ujú. O esas características, que en realidad nacemos con ese potencial a desarrollar. Entonces, ¿qué pasa si mi tierra no se nutre con agua? Pues empieza a secar, ¿cómo se empieza a hacer la tierra como seca, resquebrajada, como que no tiene la suficiente sustancia o nutrientes? Ujú. ¿Qué pasa cuando yo necesito que me abracen o que me digan cosas lindas? Cuando no sucede eso, yo no tengo ganas ni de moverme, ¿no? O sea, de repente vemos chaparritos como muy estáticos, no se quieren mover, muy tristes y necesitan esa contención o ese abrazo. Entonces, el aire, ¿qué pasa si la plantita no está ventilada? Que es esto que hablamos de la comunicación, del diálogo, cuando le hablamos a las plantas, sobre todo los niños sí lo hacen mucho. Nosotros de repente empezamos a olvidar esas cosas, pero los niños hablan con las plantas o tienen esta tendencia a poner más atención a eso. El aire nos habla de eso. ¿Qué pasa? Que tenemos o necesitamos equilibrar esos 4 elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua, para que podamos seguir creciendo y desarrollándonos dentro de nuestras potencialidades o con nuestras características. Necesitamos una cantidad muy específica para nosotros de sol, de agua, porque también si de repente hay plantas que necesitan más agua que otras, ¿no? Hay estos niños que como ya me diste mis 5 minutos de abrazo o de beso, ya es Ya no te suficiente, pases. dame espacio, ajá, y hay otros que quieren estar pegados con Todo mamá el y tiempo, sí. todo el día, ¿sí? Entonces, desde ahí, de ver esta diversidad de información y de lo que somos, y entonces poder hacernos cargo de nosotros, recordarnos que cuando nos estamos secando, hay que nutrirnos, hay que apapacharnos, hay que acercarnos. Si tengo dudas, preguntar. Si tengo confusión, preguntar. Y también esa fuerza energética solar que nos hace crecer. O sea, también necesito ese movimiento. El sol representa la fuerza energética y el movimiento, la acción, que si se acuerdan, todo el mundo hemos visto cómo va creciendo la semillita, ¿no? O sea, si de repente no ves nada y en un momento brota y ya le empieza a dar el sol y cómo de ahí, de ese momento en adelante, crece muchísimo más rápido, ¿no? Sí. Y entonces, quería compartirles una frasecita que si puedo conocer mi elemento, puedo reconocer mi talento. ¿Por qué? Porque todos tenemos talentos y todos tenemos potencialidades, pero ¿qué pasa si no sé escucharme que en este momento estoy muy emocional, estoy muy sensible y no me hago cargo de esa emoción, ¿no? Yo sé que si, voy a poner un ejemplo, que si estoy furioso, o sea, yo niño, estoy muy enojado, ¿qué voy a necesitar? Pues equilibrarlo con un poquito de agua, ¿no? Para bajar. Cuando hay mucho fuego, ¿cómo le haces? Le avientas un poquito de tierra o le pones un poquito de agua, a eso vamos, que tenemos los 4 elementos para integrarlos y volver a nuestro centro. Entonces me gustaría abordar desde ahí, o sea, ubicar cuál es nuestro elemento para desarrollar nuestros talentos. O sea, conocerlos, descubrirlos y reconocer que tenemos esa capacidad, ¿no? Me encanta. Entonces, por mi parte, pues sería esa herramienta. Me encanta porque yo creo que no pudiste haber elegido mejor Sí, forma. ejemplo, o sea, la planta estuvo genial.
Exacto, porque es una planta y los niños saben que las plantas o que los árboles o que van a crecer y que con cada crecimiento pues le va a salir una ramita por acá, no sé qué, a lo mejor esa ramita saca hojitas que son diferentes porque de este lado le pega la sombra, porque, o sea, creo que es un tema que se puede así profundizar muchísimo con nuestros chiquitines. Muchísimo. A mí me encanta ese tema. Sí. Y aparte les encanta, a ellos les encanta porque sales de lo cotidiano. Y es que es esto, enfocarnos en enseñarles cosas diferentes. Voy a compartirles así. Les encanta conocerse. Ajá, sí. Y que les enseñemos cómo conocerse. Les voy a compartir rapidísimo, en 2 minutos, la actividad que tengo yo, la herramienta que tengo yo para compartir. Esta herramienta funciona, yo la utilizo en el aula, pero también la pueden utilizar en el hogar. Si tienen un hijo o 2 hijos, o sea, lo podemos hacer en nosotros, ¿no? Mamá y nuestros hijos. Es una creación de personajes, se le llama así. En esta dinámica, el tutor o guiador previamente colocará algunos personajes escritos en papelitos y los vamos a romper y los colocamos dentro de una bolsita. Los personajes van desde el nombre de una persona, animales u objetos. Nuestros niños deberán al azar un personaje. Y este personaje deberá de responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos años tiene tu personaje? ¿Cómo es su forma de ser? ¿Cómo se comportaría en la escuela con sus amigos tu personaje? ¿Qué le gusta jugar a tu personaje? ¿Cuál es su color favorito? Y de ahí en más pueden salir muchísimas preguntas. Y a la finalidad es, bueno, realmente ese personaje va a traer muchas cosas de lo que soy. Por ejemplo, si yo voy a crear mi personaje, voy a empezar a imaginar, voy a empezar a crear y todas esas herramientas que nos vayan soltando nuestros niños van a ser como un rompecabezas que nosotros como guiadores vamos a tener que estar armando. Entonces, la dinámica en sí es hacer un círculo donde el tutor va a guiar a los pequeños a pasar al centro y va a platicar sobre su personaje. ¿Cómo es tu personaje? ¿Qué nombre le pusiste? Bueno, y también qué sexo elegiste, ¿no? Bueno, yo elegí mi personaje, me salió pues que es una tetera y yo a la tetera le voy a llamar Claudia porque quiero que sea mujer. Claudia, bueno, ¿y cómo es Claudia? Bueno, entonces así y vamos a empezar a comparar nuestros personajes. Incluso podemos hacer una obra de teatro al final, ¿no? Con tu personaje, el mío, el de mi hermano o el de todo nuestro grupo. Y por supuesto, al finalizar, pues crear una reflexión sobre cómo todos tuvimos una idea diferente, cómo cada personaje tuvo un carácter, una personalidad, un temperamento diferente a el otro. Y por supuesto, pues reforzar de que hay que basarnos en el respeto y este personaje merece el mismo respeto que así como tú y yo, hacer al final como un aterrizaje, abordar nuevamente el tema, hacer una reflexión sobre el diferente temperamento que tuvieron nuestros personajes sobre la dinámica. Entonces, bueno, a mí me encanta el teatro, me encanta abordar siempre cosas artísticas con nuestros niños. Entonces, esta es la herramienta que yo comparto, que yo propongo, es una creación de personaje, porque así lo hacemos todos los días. Un día amanezco como la Blancanieves que canta y otro día voy a despertar como Maléfica y está bien porque todo el tiempo estamos desarrollándonos, conociéndonos y un día, sí está bien, si un día soy la villana, bueno, pues el otro día soy Campanita y todo lo hago y todo lo puedo y soy súper poderosa y a veces nos vamos a sentir así y a veces nos vamos a sentir del otro lado, ¿no? Reflejándoselo a nuestros niños con esto, con los personajes. Somos diferentes y eso está bien. Entonces, esta es la dinámica que yo propongo y queríamos con ustedes estas 2 herramientas para decir, bueno, qué padre su plática sobre el temperamento, pero ¿qué hago en la casa? ¿O qué hago en la escuela? Entonces, estas son las herramientas que podemos utilizar. Vamos a seguir trabajando y hablando sobre diferentes temas. No sé si quieran dar algún cierre, alguna conclusión, Ari, Nelly. Pues creo que podría ser importante tener siempre cercano a los niños. A veces se nos olvida que tenerlo cercano puede funcionar mucho. Quizá puede ser el refrigerador una buena opción y poner caritas de diferentes formas y avisar, sabes que ahorita me siento así y puedo hacer esto. Eso siempre les ayuda mucho y que nosotros estemos incluidos en la dinámica, porque a veces lo dejamos solo para los niños, ¿no? Entonces explicarle a mi hijo que hoy estoy realmente de malas
puede hacer que también él me dé espacio, ¿no? Y yo poderle pedir. Y eso tenerlo visual es muy, muy como a la mano. Esa puede ser una herramienta buenísima. Yo lo tendría en el refrigerador. Aplaudo Y muchísimo. está padre lo que dices porque de repente no nos involucramos. Queremos que ellos lo hagan, pero ¿cómo van a integrarlo, perdón, si no lo han visto? Si nosotros nos integramos junto con ellos, o sea, te vas a sorprender justo esto que dices, del resultado que vas a tener. Y se me hace padrísimo ese ejemplo porque es muy sencillo, realmente no te quita tiempo. Así es, y nos hacemos parte a nosotros, porque como siempre somos el mayor ejemplo y que ven nuestros niños todos los días. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias. Yo quiero compartirles rapidísimo antes de cerrar una afirmación que igual la pueden utilizar en su día y es para los chaparritos: creo en mis capacidades y habilidades. O sea, como hilando un poquito con este talento, este don que todos tenemos, ¿no? Entonces, estarlo ahí trabajándolo pues en la mente y en el corazón, sobre todo, conectar. Y ponerle intención. Me encanta. Gracias. Soy muy pro a eso. Ya sé. Gracias, Nelly. Muchas gracias, Ari, por estar nuevamente. Gracias, Ari. Gracias a ustedes por invitarme a su espacio. Muchas gracias. Esto fue Inspira. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.